Algunos movimientos en Casa Rosada en la mañana de hoy, ministros, reuniones, la mesa política nacional empiezan a tomar finalmente decisiones, ¿no?, respecto a octubre, que falta realmente poquito, semanas, con la mirada nacional que puede depositar al gobierno en el abismo o reordenar el rumbo que perdió, ¿no?, en las últimas semanas también, el gobierno del presidente Milei. Está todo enfocado finalmente en la campaña hacia las provincias. En el día de hoy asumió el nuevo ministro del Interior, Catalán, que empieza a tener más estructura política, más fuerza, y ya la billetera de Casa Rosada también empieza a girar a las provincias. Chaco, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe, algunas de las que han sido beneficiadas, ¿no?, con esta caja que empieza a funcionar con el viejo circuito de la política que Milei tanto detestaba, pero no tiene ningún tipo de alternativa porque son las provincias las que se han erigido en contra, ¿no?, de la acción de este gobierno, que no les ha distribuido ningún tipo de fondos. Han tenido que subsistir, sobrevivir a lo largo de estos 2 años, ¿no?, de una manera tremenda. Y lo decíamos, ¿no?, los puntos de conflicto empiezan a tener las intendencias, también los gobernadores, y poco llega a nivel nacional. El baldazo de agua fría fue el que recibió el gobierno con las elecciones en provincia de Buenos Aires, que empezó a marcar un poquito la tendencia y ver cómo estaba parado el gobierno nacional, ¿no? Bueno, finalmente algunas cuestiones empiezan a reverse. El envío de fondos del viernes a algunas provincias se va a sumar a algunas otras que en el transcurso de esta semana también se puedan empezar a ordenar, ¿no? Hablábamos de que Chaco recibió 2.500 millones de pesos, Entre Ríos 3.000 millones de pesos, Misiones 4.000 y Santa Fe 3.000 millones de pesos de aquella partida de 12.500 millones, ¿no?, que leíamos hace algunos minutos en los títulos. El presidente estuvo hablando en el acto de Vox respecto a algunas cuestiones que dan el mapa, ¿no?, de la Argentina en el mundo. Vamos a escucharlo, a ver qué decía el presidente Milei. Tanto a Kirchner como a cualquiera de nosotros, los izquierdistas y los progres nos tildan de ultras o extremos, cuando en realidad somos así porque no queremos delincuentes adueñándose de nuestras calles, no queremos una invasión migratoria, no queremos que quemen y destruyan nuestras ciudades y tampoco vamos a aceptar que nos disparen por decirles lo que pensamos. El verdadero problema lo tiene la izquierda, que en su intento por colectivizar cada aspecto de nuestras vidas también nos quieren decir qué pensar. Y cuando se topan con alguien que les dice que no y se anima a otros a hacer lo mismo, ellos harán todo lo posible para silenciarlo. Esto ya sea mediante campañas masivas de desacreditación o directamente con un tiro en la cabeza, como hicieron con Charlie y con Miguel Uribe en Colombia. Ellos son en todo momento y lugar un fenómeno violento y lleno de odio. Pero no debemos temerles, porque como dicen las Sagradas Escrituras, ellos nos atacan llenos de insolencia y de impiedad para exterminarnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y para apoderarse de nuestros despojos. Nosotros, en cambio, luchamos por nuestra vida y por nuestras costumbres. El cielo los aplastará delante de nosotros. No les tengan miedo, no les tenemos miedo. En definitiva, si nos atacan es porque estamos haciendo lo correcto y estamos cerca de lograr vencerlos en los planos políticos, sociales, culturales y económicos. Los invito a no bajar los brazos, a seguir adelante, que con Santiago Abascal y Vox podrán poner de pie España como lo estamos haciendo nosotros en Argentina. Y recuerden que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Bueno, este es el acto de Vox en Madrid, ¿no?, donde el presidente tuvo que desistir de viajar y allí empezó a justificar un poco la situación del contexto nacional, ¿no? Dice que se tuvo que quedar defendiendo la gestión. El clima era muy tenso, ¿no?, para que el presidente saliera del país. Había
prioridades, indudablemente. Uno de los que han quedado bien parados respecto a las elecciones hace algunas semanas en provincia de Buenos Aires fue Axel Kicillof, ¿no? Que se erige como la gran promesa electoral para 2027. Empieza a tener un discurso moderado en algunos aspectos, cuidando de cara a lo que viene el perfil. Fue entrevistado y habló sobre la gestión del presidente Milei y qué diría, ¿no?, si Donald Trump lo ve hacer alguna de las acciones en la política económica de todos los días. Vamos a escucharlo. La apertura de la importación permite, con un dólar barato, que los productos sean baratos. Y lo vemos hoy. Argentina es un productor primario, agropecuario muy importante, pero uno va al supermercado y hay tomates venidos de países vecinos, hay fruta venida de otro país, todas cosas que producimos en la Argentina. Si Trump se entera, lo mata a Milei, porque está dejando entrar productos extranjeros que están destruyendo, no es que no se radican nuevas empresas, están destruyendo producción y trabajo nacional. Está a contramano de todo. Pero sí, la inflación se estabiliza a un costo enorme. O sea que a costo de hacer un desastre, por eso vuelvo a mí. Me decían, ¿por qué no baja más rápidamente la inflación? Y yo citaba una frase de Keynes, que él decía, se puede bajar la inflación con planes muy recesivos, pero es la paz de los cementerios. Bueno, la frase, ¿no?, de Axel Kicillof, que empieza a ver la política de otra manera, ¿no? También dicen que esta semana o la próxima se va a reunir también con Cristina Kirchner para empezar a buscar la alianza necesaria para reconstruir el peronismo, ¿no? Estamos mal, pero vamos peor. Algunas de las cuestiones y los diagnósticos de la política económica de la Argentina, poco se ha hecho, ¿no?, en estos 2 años para cambiar estos datos, ¿no?, que veíamos también que dejó el gobierno de Alberto Fernández con una inflación de un 25%, también hay que decirlo, ¿no? La política ha hecho todo mal, ¿no? Todo mal en los últimos tiempos y poco ha corregido el presidente Javier Milei. Claudio Vidal, el gobernador de la provincia de Santa Cruz, califica a Milei de algunas prácticas que él, bueno, estaba en contra, que es la que está haciendo, ¿no?, el presidente dictatorial, marcando territorio, no dejando gobernar. Bueno, algo de lo que dice el gobernador Vidal en un momento también donde Catalán asumió en el día de hoy y empieza a buscar estrategia con las provincias. Del otro lado, los gobernadores responden. No voy a asemejar a los Kirchner con Milei por un montón de cuestiones, pero sí me pregunto si no había cierto autoritarismo que caracterizaba a uno y a otro. Usted no, pero yo sí. A ver. Usted no, pero yo sí. Para mí practican la misma política. Este país se ha transformado en la política de los extremos. Los dos conducen de la misma forma, con soberbia, tratando de opositores a los que muchas veces damos una opinión distinta a lo que ellos creen desde la conducción nacional. Me parece a mí que el grado de soberbia que aplican es tremendo y lo hacen de los dos polos opuestos de la política argentina, perjudicando al pueblo argentino, perjudicando a la provincia. A ver, en esta provincia gobernaron durante 32 años los mismos actores de la política de ese momento. Y yo creí que esto iba a cambiar. Y sí. Yo creí que esto iba a cambiar. Es cierto que en mi provincia hubo corrupción de todo tipo, corrupción asquerosa de todo tipo. Es cierto, nuestra provincia hoy es pobre y es una provincia rica, con muchos recursos, pero el 52-54% de la sociedad es pobre y eso lo generó una política de soberbia similar o igual a la que están aplicando hoy a nivel país. Bueno, comparando nada más y nada menos las antítesis, ¿no? Los Kirchner con el presidente Milei. Pero en la esencia, dice el gobernador, terminan siendo lo mismo, ¿no?, con viejas prácticas políticas. Lo mismo, y el estamos mal, pero vamos peor, le pasa y le sucede a las universidades, ¿no?, en todo el país. El miércoles se está ya previendo en toda la Argentina, con horarios disímiles. Vamos a ir cubriendo, ¿no?, cada uno de esos movimientos
el día miércoles, cuando vayan sucediendo, es esta marcha federal universitaria, ¿no? Es un camino que no encuentra una respuesta inmediata y las universidades se debaten por una realidad realmente triste, con un presupuesto que no se ha rediscutido hace ya 2 años en la Argentina. Habrá que ver esta noche a las 21 cuando se presente el presupuesto 2026. Hay un spot respecto a esta movida federal. Queremos cursar. Queremos hacerlo presencialmente y tranquilos. Aprender dentro del aula. Queremos seguir siendo la universidad de excelencia que somos. Y para eso necesitamos a los mejores profesores. Necesitamos que se queden. Queremos seguir formándonos siendo libres. Sin que nadie nos diga qué tenemos que decir o cómo pensar. Queremos seguir siendo el orgullo de nuestras familias. El orgullo de nuestro país. Porque la universidad pública es algo de lo que todos estamos orgullosos. La universidad pública nos puso en lo más alto. Esta ley no es contra nadie. Es a favor de todos. Te estamos pidiendo que vengas a bancar la ley de financiamiento universitario. Para seguir siendo los mejores. Para seguir siendo tu orgullo. Porque universidad pública somos todos. Bueno, allí está, ¿no? Difiere el horario en las provincias. Esta seguramente será la más masiva, pero todas las provincias tienen prevista una movilización importante, ¿no? Recordando la primera marcha, ustedes recuerden que fue impactante. Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias de la UBA, habla y dice lo siguiente. ¿Cuánto gana un profesor de la UBA? Sí, promedio. Y depende qué, porque acá hay otra discusión. Más o menos, un promedio. El mínimo, cuando recién empieza un profesor, 250.000 pesos. Pero son 10 horas por semana. Claro, no es nada. Bueno, pero es no, bueno, está bueno, pero es muy bajo. Pero nosotros no negamos que es bajo. Nosotros no decimos que es bajo. Ese es el mínimo. Y después, algo más promedio que cerca de 1 millón. No, un profesor que tiene adjunto, que tiene 10 años de antigüedad y está de estar cerca de 1.300.000 pesos. Está cerca de 1 millón. Sí, sigue siendo. Es bajo. Estamos de acuerdo que no se puede vivir con eso, ¿no? Pero bueno, para que se lo diga Johnny Viale, respecto a esta cuestión, son números realmente bajos, ¿no? El presupuesto también implica infraestructura de las propias universidades. Está habiendo una migración preocupante de docentes de universidades públicas a las privadas, ¿no? Por lo que significa el ingreso y el costo, ¿no? Muchos con una culpa, ¿no? De salir de la educación pública, pero claro, también es cierto que los impuestos nos llegan y le llegan a todo el mundo, ¿no? Y tienen que ordenarse en una estructura económica que ha cambiado, ¿no? Dinámicamente. También está teniendo este cambio, este contexto, un cambio de raíz que es difícil reestructurarlo, cambiarlo, ¿no? A esta migración, ¿no? de docentes y de este presupuesto que está congelado hace 2 años. Habló el ministro del Interior, Lisandro Catalán, respecto a buscarle alguna vuelta al reordenamiento con las provincias y esta flamante función que tiene allí en el ministerio. Será cuestión de seguir conversando con los gobernadores, yo creo que ellos lo tienen que entender. Y bueno, me parece bien, digamos, decisión del presidente en función de estrechar el diálogo con los gobernadores, pero tampoco corrernos del objetivo del ordenamiento de las cuentas fiscales de la Argentina, porque si nos salimos de ese cauce, va a ir mal a la nación, a las provincias y a los argentinos, a todos los argentinos. Así que ustedes lo conocen al presidente, que si hay algo que tiene es una vocación de ordenar la Argentina de raíz, y en eso estamos. Está con la función plena y clave de recuperar todo lo que ha perdido el gobierno nacional en estos 2 años, ¿no? En el vínculo con las provincias. Es el trabajo que tiene full time, ¿no? 24 horas, Lisandro Catalán. Se ha instalado también hace algunas semanas y después del resultado
de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, una circunstancia que tiene que ver con, que me parece grave, con los tiempos de duración de este gobierno, ¿no? Porque, vuelvo a insistir, lo hemos dicho desde aquí, si a Milei le va mal, nos va mal a todos, ¿no? Y se han instalado estas circunstancias de los tiempos del gobierno de Milei, que me parece muy grave, ¿no? Porque hay que respetar también, banquemos o no, sean de la línea política que sean, los tiempos electorales, los tiempos de la democracia. Bueno, se ha instalado esto, el gobierno ha hecho esta lectura y sabe que tiene que resistir. El jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, habló al respecto. Ya unos meses, no demasiados, pero que venimos sufriendo un embate de sectores políticos para tratar de limar el gobierno del presidente Milei. ¿Cómo se lima el gobierno del presidente? De un presidente que está tan convencido de mantener el equilibrio y tratando de generarle desequilibrio. Entonces, una tras otra nos han metido, nos han sancionado leyes que impactan en el equilibrio. Entonces, el presidente en esto fue determinante, porque si uno permite que le entre una bala, después le entran una bala tras otra. Entonces, eso pasó y claramente es muy difícil, montado sobre problemas que generan sensibilidad social, ¿no? O sea, Garrahan, universidades, discapacitados, todo genera mucha sensibilidad. Entonces, sería muy fácil decir, che, tienen razón, digamos, estos temas son importantes para la gente, entonces abramos el Estado, imprimamos moneda, no sé, todo lo que haya que hacer para solucionar el tema. Pero eso finalmente va a perjudicar en lo macro. Entonces, el presidente fue muy claro y dijo, yo no cedo en esto un ápice. Pero lo que no podemos hacer es pensar que porque para algunos políticos el gobierno está llevando mal las cosas, pensemos en destituirlo, porque eso es antidemocrático. Por eso insisto, podemos estar a favor o en contra, ¿no?, de la línea de gobierno, pero debemos respetar también los tiempos por el bien de todos. Carlos Maslatón, amigo o ex amigo, ¿no?, del presidente Milei, de la primera etapa de la gestión, se pelearon, prontamente Milei ingresó al poder, ha dado un diagnóstico complejo, difícil, acerca del diagnóstico de la economía y de todo lo que puede pasar. Maslatón termina siendo una voz importante en función al vínculo, ¿no?, con el presidente Milei en la primera etapa de esta gestión libertaria. Vamos a escucharlo a ver qué decía. Escuchame, ¿no? ¿Cómo estamos? Muy mal la economía. La están tratando de sostener con el intervencionismo que sabe hacer Caputo, que es para mal. Interviniendo en el mercado, pagando tasa de interés, creando un clima supuestamente favorable que no es tal. Así que yo creo que Argentina, los mercados están en caída desde el mes de enero. Y seguimos en caída, aunque vos tengas rebotes intradiarios, diarios, un poquito antes de las elecciones, pero eso está para abajo. El plan está quebrado. El plan económico está quebrado y es insustentable y no va a seguir después de las elecciones. Y a esto se le suma algo que vos sabés que los sectores de derecha, centro-derecha, libertario no les gusta nada, que es la corrupción, ¿no? Cuando se juntan esas dos cosas, me digo que la suerte del gobierno está echada. Sí, los votantes liberales, digamos. Los que somos, como digo yo, primos hermanos, más primos que hermanos de los libertarios. Sí, son cosas un poco distintas, pero bueno, sí, somos parientes, entre comillas. Somos primos hermanos de ellos, Carlos, pero somos más primos que hermanos. Sí, bueno, es un votante que supuestamente votó contra la casta y la corrupción, y lo más probable es que reaccione con fuerte ausentismo. Bueno, muy bien, allí está, ¿no? Terminante, Maslatón, respecto a la circunstancia económica que vive el gobierno. Y vamos a cerrar con un tema que puede sentar un precedente, ¿no? Porque un juez finalmente dictó un fallo en Catamarca sobre el no otorgamiento de una pensión por invalidez suspendidas allí en la provincia de Catamarca. El juez Guillermo Díaz, ¿no?, respecto a una circunstancia muy compleja, ¿no?, que vive la discapacidad en la Argentina por la falta de fondos también. Este es un precedente que puede sentar en la justicia nacional un antecedente importante. Vamos a escucharlo. Jorge, yo soy un juez federal de la provincia de Catamarca que
todos los días nosotros estamos resolviendo amparos de salud y sabemos que acá y en este caso no solo está en juego las personas con discapacidad, con sus distintas temáticas, sino también el derecho a la vida. Y eso tiene que ver con lo que solicitaba el defensor del pueblo, doctor Dalmacio Mera, junto a Pifadín, de acreditar esto, es decir, no podemos esperar hasta que se resuelva si estas pensiones fueron dadas de baja correctamente o no, porque el daño puede ser irreparable. Claro. Entonces, frente a eso, frente a la tutela judicial efectiva que nosotros los jueces debemos dar a los ciudadanos que solicitan amparo, estaban acreditados mínimamente estos elementos, por lo menos en la provincia de Catamarca, Jorge, en donde manifiestan que hay gente que se ha notificado porque en su cuenta bancaria no le habían depositado. Claro. Bien, allí estaba, ¿no?, el juez Guillermo Díaz ordenando esto que puede ser un precedente importante para la justicia. Dentro de las noticias del día de hoy, la Cámara Nacional Electoral, esto ha sido hace algunas horas, falló en contra de Cristina Kirchner y la expresidenta finalmente no va a poder votar en el mes de octubre. Esta es una información más de actualidad que tiene que ver con la política diaria, ¿no? Lo importante para cerrar, 21 horas, es cadena nacional del presidente Milei anunciando el presupuesto 2026 y allí habrá que ver y rediscutir todas estas cuestiones que manifestaban los economistas. Estamos mal, pero vamos peor. Bueno, ojalá que estos tiempos cambien dinámicamente, que el gobierno tenga la lucidez necesaria para encontrar respuestas en una economía en donde este diagnóstico de estamos mal y vamos peor parece lamentablemente ir día a día profundizándose.